Cuando se marcha por la propiedad privada y en defensa de la libertad y la democracia, que después cambiaron por lo de la propiedad privada, uno se pregunta cuál es la libertad y cuál es la democracia que se ejerce ante la violación de normas de la salud, como una cuarentena donde la mayoría, cercanos a los 100 días, dentro de un tiempo, con aquellos que salen locamente, rompiendo el aislamiento social, ingresan en el contagio en el momento donde se sabe que está en riesgo todo lo que se hizo previamente, porque estamos en el momento del comienzo del invierno en esta parte del mundo. Y cuando hablamos de la propiedad privada, es imprescindible conocer algunas sociedades o algunos orígenes de las propiedades privadas, porque no toda la propiedad privada nació por el esfuerzo, empezando por aquello de que los ingleses trajeron el alambre de púa y ellos no lo usan en los campos de Gran Bretaña, para separarse de los nativos que reclamaban su tierra, siguiendo por aquellos que eran premiados en las batallas por leguas de campo, a vaya a saber cuánta herencia que no se investigó de quienes en forma truculenta vieron crecer el patrimonio de algún antepasado que después lo hizo a ellos señoras o señores de la alta sociedad. Pero esto es para otro tiempo. Pero vamos a hablar de un caso que está en boga, porque se habla mucho de la estatización de una empresa privada, que es Vicentín. ¿Y cómo crece Vicentín? ¿Dónde nace Vicentín? ¿Cómo se desarrolla Vicentín en la Argentina de la libertad, la democracia y la empresa privada? Miren, no hay que ir muy lejos. Cuando en el mundo aparece la crisis del 30, es decir, cuando allá por 1929 se funda esta empresa, justo cuando el sistema financiero global tenía graves inconvenientes y se derrumba la bolsa de Nueva York, empezó a producirse un cambio en todo el sistema capitalista. Es decir, ya había que empezar a estructurar otros sistemas, otras formas, y así nace entonces un nuevo tiempo que es el desarrollo agroexportador, mirando un poco hacia afuera, pero desde adentro. Es decir, ojo, ya no nos podemos guiar por la crisis financiera del mundo, sino vayamos a lo que tiene valor. ¿Y qué es lo que tiene valor? El alimento, las semillas, los cereales que la Argentina producía en gran escala. Bueno, la familia Nardelli y la familia Padoan fundan en 1929 esta empresa, y la verdad que es muy interesante porque fue una algodonera hasta que apareció la dictadura de Juan Carlos Onganía, que sin ninguna clase de costos de tierras fiscales de Santa Fe, le dijo, háganse encargo. Es decir, le entregó parte de la tierra sin que tuvieran que pagar nada. ¿Por qué? Porque era una empresa que estaba creciendo y dijeron, vamos a ver cómo pueden hacer con estas tierras fiscales. Luego cayó Videla y le regaló un puerto, el puerto de Ricadone. Esto está en el departamento de San Lorenzo, y para no ser menos, Domingo Felipe Cavallo, como funcionario de la dictadura, le convirtió 2 millones de sus deudas privadas en deuda de todos los argentinos, cuando hizo que todas las deudas de las empresas privadas la pagáramos todos los argentinos, entre ellos, como digo siempre, la del Grupo Macri. Claro, allí entonces uno ve cómo se van licuando en los distintos turnos dictatoriales, se va favoreciendo a una empresa que crecía, pero crecía sacando ventajas ¿de qué? Del Estado dictatorial, pero también del Estado democrático, porque siempre fueron sacando ventajas, o crediticias que no cumplieron, o deudas que pagamos todos los argentinos, o dinero que se evadía a través de empresas que se creaban, y así, claro, cualquier empresa privada crece, más allá del trabajo en serio que pudieron haber hecho los trabajadores de Santa Fe para darle un carácter de empresa importante.
Cuando uno se pone a darse cuenta que era una algodonera, hasta que Onganía en el 66 y hasta el 70, teniendo de ministro a Adalberto Krieger Bacena, ¿se acuerdan ustedes, no? Como ministro de Economía del Estado Nacional, controlando el gobierno, le regaló, así como suena, le regaló tierras fiscales a Vicentín, que por supuesto nunca pagó, porque no tenía por qué pagarlas, se las estaban regalando. Ahora, este regalo de tierras fiscales a los propietarios de Vicentín la hizo un gobernador de la provincia de Santa Fe, que había designado Onganía como interventor, se llamaba Eladio Vázquez, quien ocupó su cargo hasta el 14 de julio de 1970. Durante el llamado Rosariazo, él era el responsable de intervenir la provincia. Aquel levantamiento de sectores obreros ante la política de ajuste y descentralización que estaba ocurriendo, viajó con orden del Poder Ejecutivo Nacional a ponerse al frente ¿de qué? De la represión. Las decisiones que tomó el interventor militar, Vázquez, según expertos y periodistas que han estudiado en Santa Fe el caso, encuentran que durante varias sequías y varias inundaciones, por el mal manejo de los afluentes y de las aguas del Paraná, por el entonces Vicentín, se empezaron a vender vacas y algodón a tontas y a locas, porque no se había previsto y no se había estudiado lo que había que hacer con el control del agua. En el 76, para ser más preciso, miren, el 24 de marzo del 76, los dueños de Vicentín se aliaron con sectores de la dictadura y desaparecieron 22 obreros. 14 de ellos eran delegados. Estamos hablando de la propiedad privada, sí, de una propiedad privada sostenida de esta forma. Claro, cuando uno ve que allá por 1979 el entonces ministro Martínez de Oz le regaló a Vicentín el puerto de Ricardone en el departamento de San Lorenzo, y Martínez de Oz destruyó en aquella época la Junta Nacional de Granos y extranjerizó la agroindustria con nexos financieros, empieza a entender mucho qué papel jugaba Vicentín, los puertos, la tierra regalada y la exportación que pasó de algodonera a de semillas. ¿Van siguiendo ustedes el hilo de una empresa privada? De una empresa privada que, como la mayoría de las empresas privadas que han crecido en la Argentina, lo hicieron con la teta del Estado, de la que mamaron todo el tiempo que pudieron en forma lícita e ilícita. Más allá de esto, tenemos que ver los funcionarios que juegan en cada una de estas cosas. Claro, uno tiene que detenerse en un personaje, el último, porque si no lo hacemos muy largo. El último es Javier González Fraga, que fue, con los votos peronistas que lo llevaron a Menem a la presidencia de la República, presidente del Banco Central, igual que ahora que hay un radical presidente del Banco Central de la República Argentina. Esos misterios que hacen los políticos, bueno, fue presidente del Banco Central. Pero además, en las elecciones del 2011, fue candidato a vicepresidente ¿de quién? Del embajador de Alberto Fernández en España, de Ricardo Alfonsín. Entre otras frases decía que el pueblo no le podía perdonar nunca al peronismo el hecho de Néstor Kirchner, ¿no? En la campaña. Más allá de esto que estamos puntualizando, quiero recordarles que transcurría el año 1995 y este muchacho, candidato a vicepresidente de los radicales, y que fue el titular del Banco Nación, que le otorgó en el último momento una enorme cantidad de créditos que sabía que no podían pagar, y el 10 de diciembre declaró que era incobrable la deuda de Vicentín, no el 9, el 10, el día que se iba. Este mismo muchacho, repito la fecha, porque acá no lo conocemos ni lo recordamos, pero en Santa Fe lo conocen bien. ¿Saben por qué lo conocen bien? Porque González Fraga, allá en Santa Fe, estuvo involucrado en el cierre del Banco Integrado Departamental, que en el año 95 dejó un tendal.
Y vamos a hacer referencia a un diario que nadie puede objetar. Vocero de la masonería, vocero del liberalismo, defensor de Fraga, el diario La Nación. ¿Sabe lo que publicaba el diario La Nación en aquella época? Vale la pena leerlo textualmente. Recordaba de esta forma: 900 millones de dólares en juego, muchos de ellos desaparecidos en maniobras o fraudes contables, unos 2.300 trabajadores desocupados y unos 73.000 ahorristas damnificados ocupan solo un renglón de esta lista negra para los santafesinos. Hablaba del Banco Integrado Departamental, del cual estaba involucrado el muchacho que después, como presidente del Banco Nación durante la gestión de Macri, le dio toda la plata que necesitaba Vicentín. ¿Me van siguiendo o van siguiendo la narración? Estamos hablando de Javier González Fraga. Entonces, estos componentes para organizar una estafa que ahora, ayer o antes de ayer, termina de confirmar la Inspección General de Justicia de la provincia de Santa Fe, donde su titular, la doctora María Victoria Estrata, se presenta en tiempo y forma en el juzgado para cuestionar la decisión del juez que hizo cancelar los interventores del Poder Ejecutivo y le dice: le devuelve el poder a quienes están escondiendo bienes e insolventándose. Porque ¿qué están haciendo en este tiempo? El director de Vicentín, ganándole tiempo al tiempo. Están haciendo donaciones, están haciendo ventas fraudulentas, la mayoría de ellas, y en el registro de la propiedad de Santa Fe se insolventaron todos los directores de Vicentín porque saben que viene la quiebra para que no le puedan sacar una sola moneda. Entonces, esto no es una empresa privada. Esto es una asociación ilícita organizada como banda desde una empresa privada con socios en el Estado Nacional. Esto no viene de ahora. Esto arranca, se desarrolla durante las dictaduras, durante las democracias, con funcionarios corruptos y estafando todo el tiempo al erario público nacional. Más allá, repito, del crecimiento propio por su trabajo que haya tenido la empresa. Y así entonces se esconden empresas que le pertenecen, no las declaran como pertenecientes al grupo. Bueno, ¿por qué no hacen otro banderazo y siguen defendiendo a estos estafadores? ¿Por qué no salen con un escarapelazo Patricia Bullrich y Luro Pueyrredón? Porque lo que va a venir a continuación es el sinceramiento de una estafa que involucra a mucha gente de la administración en sociedad del gobierno socialista y radical de Santa Fe, pero además que involucra a mucha gente impensada. Entonces, no nos interesaba hablar de estas cosas, pero como nos llevan a este terreno, como quieren hablar de la empresa privada, y como ellos dicen que vamos hacia el comunismo, yo no sé si realmente tienen dimensión que el comunismo en el mundo no existe más, porque en China hay 20 millones de millonarios. No sé si se dieron cuenta o entienden que lo que se está haciendo es defender a la delincuencia privada, que es otra cosa, y no sé si se dan cuenta que el gobierno de Mauricio Macri llegó con la ceocracia para terminar de asaltar el erario público, aprovechando la distracción que hacían, culpando de los ilícitos reales o imaginarios del gobierno anterior. Esto es un escándalo por donde se lo busque, y ayer, muy sueltos de cuerpo, dijeron los muchachos de Vicentín que no aceptan la oferta del gobernador de Santa Fe. El presidente de la Nación, porque de la justicia no podemos esperar nada, tiene la palabra.